Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga. Bienvenidos a otra perla de la palabra. Gracias por conectarse. El día de hoy vamos a compartir acerca de cómo vencer el juicio y la crítica. El juicio y la crítica, para comenzar en primer lugar, son un pecado de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, y son el resultado de fortalezas mentales que se establecieron en nuestra vida cuando no conocíamos al Señor Jesucristo. Se establecieron como parte del programa de vida del mundo, de la cultura, de la gente a nuestro alrededor, etcétera. Pero en el Señor, la palabra de Dios nos manda a no juzgar y dentro de ello a no criticar, porque la crítica en el fondo es un juicio que hacemos sobre las personas. Como fortalezas, la base para la destrucción, para vencer tanto la crítica como el juicio, para destruir esas fortalezas, lo encontramos en la palabra de Dios, en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 al 5, la palabra nos recuerda que nuestra lucha no es contra personas, no es contra carne y sangre, sino que es contra huestes espirituales de maldad, y que Dios nos ha dado armas espirituales para destruir toda fortaleza, argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y que nos ayuda a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por el otro lado, en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12, la palabra nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como notamos al principio en este pasaje, dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y fortalecernos en el Señor es fortalecernos en su palabra, y en el poder de su fuerza es fortalecernos en la comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar, usted y yo no podemos hacer nada por nosotros mismos. Separados de Dios nada podemos hacer, dice la palabra en Juan capítulo 15, versículo 5, y menos en el ámbito espiritual. Por ello necesitamos en primer lugar haberle entregado nuestra vida a Cristo como Señor y Salvador nuestro, habérselo entregado de corazón, no solamente de labios, sino que de verdad de corazón, y haber nacido de nuevo. Solo los que son salvos pueden vencer el juicio y la crítica totalmente. ¿Por qué razón? Porque vivir sin Cristo es vivir en la carne, y la carne no se va a dividir contra sí misma, y el juicio y la crítica vienen de la carne, y la carne no se divide contra sí misma, así que no va a luchar contra ella misma, en primer lugar. En segundo lugar, después de conocer a Cristo, necesitamos creer, atesorar, guardar en nuestro corazón, hablar y poner en práctica la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque la base para la destrucción de fortalezas es la palabra de Dios. Cuando la palabra nos habla de la armadura de Dios, nos habla de dos armas. Una, el escudo de la fe, y el escudo de la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Perdón. Y en segundo lugar, habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Recordando siempre un fundamento. Primero, que separados de Dios nada podemos hacer. Segundo, que somos lo que la Biblia dice que somos. Que podemos lo que la Biblia dice que podemos, y que tenemos lo que la Biblia dice que tenemos. Y esto es fundamental para poder vencer cualquier fortaleza, sea la que sea, y entre ellas la del juicio y la crítica. ¿Por qué razón? Porque usted y yo ya no somos pecadores, ya no somos de la carne, ya no vivimos en el pecado, dice la palabra.
somos hijos de Dios. En segundo lugar, porque tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Y en tercer lugar, aparte de que tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces sí podemos vencer cualquier fortaleza, y entre ellas la del juicio y la de la crítica. ¿Qué es el juicio y por qué el juicio y la crítica no son aceptables delante de Dios? En primer lugar, porque el juicio es decidir mente o acusar, culpar, sentenciar o condenar a alguien cuando no tenemos autoridad para ello, en primer lugar. En segundo lugar, es una opinión o parecer acerca del corazón, del alma, del ser interior de una persona sin realmente conocerlo, porque el único que lo conoce es Dios. Y en tercer lugar, es asumir el papel de acusador y juez sin autoridad para ejercer ninguna de las dos cosas. Por eso la palabra de Dios dice que no juzguemos, que dejemos el juicio a Dios. Él en su momento lo hará, y nosotros tranquilos. Por el otro lado, la crítica es un examen y juicio acerca de algo o alguien, y en particular que se expresa públicamente. Es un conjunto de juicios públicos que se expresan públicamente sobre una persona o una cosa. Es una murmuración, una censura, una reprobación, una expresión negativa acerca de algo o de alguien. Y la palabra, de hecho la palabra crítica ni siquiera aparece en la Biblia. Lo único que aparece es juicio, porque la crítica es una derivación del juicio. Entonces entra dentro de lo que la palabra de Dios nos habla acerca del juicio. ¿Y qué es lo que Dios nos dice al respecto? En Mateo capítulo 7, versículo 1, dice la palabra: no juzguéis o critiquéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgas seréis juzgado, y con la medida con que mides os será medido. ¿Y por qué miras la paja en el que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Y qué nos está diciendo este pasaje? Primero que nada, que no juzguemos para no ser juzgados, que con el juicio con que juzgamos vamos a ser juzgados, con la medida que medimos vamos a ser medidos nosotros mismos. Es como un boomerang que nos viene de regreso. Cuando nosotros emitimos un juicio o emitimos una crítica acerca de algo, eso nos va a venir de regreso en forma de juicios para nosotros y de críticas sobre nosotros. Y por el otro lado, lo que nos dice ese pasaje también es que no miremos la paja del ojo ajeno, es decir, la falta ajena, hasta que no quitemos la viga del nuestro, es decir, hasta que nosotros no seamos perfectos, y no vamos a ser perfectos hasta el día de Jesucristo. Así que, como yo diría que lo que este pasaje nos está diciendo en palabras muy comunes es: calladitos nos vemos más bonitos. Por el otro lado, Mateo capítulo 7, versículo, ahí mismo en el capítulo 7, nos dice que juzguemos con justo juicio, es decir, como Dios. ¿Y Dios qué hace con nosotros? Él hace misericordia, hace gracia, Él perdona, Él nos da la gracia, Él tiene fe en que nosotros vamos a salir adelante. Entonces, en lugar de hablarle palabras negativas a las personas, lo que necesitamos es hablar positivamente de ellos. En lugar de criticar, es animarlos a que superen algo, o animarlos a que hagan mejor las cosas, sin hablar de lo negativo de que puede estar haciendo la persona, o de lo negativo que pudo haber hecho algo.
En Primera de Corintios capítulo 4 versículo 5, la palabra de Dios nos dice: así que no juzguéis antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y notemos algo acá, dice que cuando el Señor juzgue, Él manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza. No recibirá la crítica, no recibirá juicio, no recibirá negativismo, sino recibirá su alabanza en aquello que merezca esa alabanza. En Juan capítulo 8 versículo 15 también la palabra de Dios nos dice: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Es Jesús hablando. Entonces, ¿esto qué nos dice? Todo juicio, toda crítica es una obra de la carne, y como obra de la carne es un pecado, y como pecado es desagradable delante del Señor. Lo que usted y yo necesitamos es animar a la gente. La palabra dice en Primera de Corintios capítulo 14 versículo 3, que nuestra palabra sea para edificar, para exhortar, para consolar, nunca para criticar, condenar o juzgar a nadie. En Romanos capítulo 2 versículo 1 también la palabra de Dios dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Si nos damos cuenta aquí, está diciendo el Señor que el que juzga es inexcusable, no tiene excusa. En Romanos capítulo 14, versículo 4, también dice: ¿tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle firme. No podemos juzgar a nadie, porque el único que puede juzgar es Dios. De tal manera que no debemos juzgar a nadie, y mucho menos juzgar a los hijos de Dios, a nuestros hermanos. En Romanos 14:10 lo dice, porque dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Lo que este pasaje nos dice es: ¿por qué juzgamos al hermano? Al juzgarlo, lo menospreciamos, y al menospreciarnos, nos ponemos encima de él, nos ensoberbecemos, nos jactamos, nos ponemos arrogantes sobre aquella persona a la cual estamos juzgando o criticando. Ahora, ya vimos todo lo malo de que nos dice la palabra de Dios acerca de juzgar, de criticar a otros. Ahora, ¿cómo vencerlo? En Filipenses capítulo 4, versículo 8, la palabra de Dios nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, lo que nos está diciendo este pasaje es que en lugar de fijarnos en las cosas malas o en las cosas que están mal en los demás, nos fijemos en lo bueno que tienen los demás, y que hablemos de eso bueno que tienen los demás. En Jeremías 29:11 es como Dios. Nosotros aún somos imperfectos, aún somos injustos, aún pecamos. Sin embargo, el Señor no nos dice que somos pecadores, que somos injustos, que somos imperfectos. El Señor lo que nos dice es: ustedes delante de mí ya son justos, ya son santos, caminen hacia esa justicia y hacia esa santidad. Y por el otro lado, no nos dice ustedes son imperfectos, lo que nos dice es que nos está perfeccionando de día en día, y todo ello lo que hace es estimularnos a alcanzar ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. En lugar de hundirnos, nos levanta, nos anima, nos exhorta y nos consuela. Aparte de que nos consuela diciéndonos que si hemos pecado, tenemos abogado para con Jesucristo, quien es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, y que sus misericordias para con nosotros son nuevas cada mañana. En Jeremías 29:11 también la palabra de Dios dice
que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno, para darnos un futuro y una esperanza. De tal manera que usted y yo deberíamos pensar como piensa Dios, pensamientos de bien y no de mal con respecto a las demás personas. En el Salmo 141, versículo 3, el salmista le clama a Dios y le dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Y usted y yo ya tenemos ese guardián en nosotros para guardar nuestras palabras, y es el Espíritu Santo. De tal manera que usted y yo no solo necesitamos someternos a lo que dice la palabra de Dios, sino someternos a la dirección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nunca nos va a guiar a hablar mal de alguien, nunca nos va a guiar a criticar, a juzgar, nunca nos va a... ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Así que el Espíritu nunca nos va a guiar a criticar o a juzgar a alguien, más bien nos va a guiar a hablar para edificar, para consolar y para exhortar a los demás. Y en 2 de Corintios capítulo 14, versículo 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, nos dice lo que hemos estado repitiendo. Dice: habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Nuestra boca es una boca profética. ¿Por qué razón? Porque la boca, lo profético es hablar a nombre de otro. Usted y yo somos llamados a hablar a nombre de Jesús. Y Jesús lo que hace es palabras de edificación, de exhortación y de consolación. Por eso dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Usted y yo lo que necesitamos es hablar la palabra de Dios, no hablar nuestras palabras, hablar lo que Dios dice acerca de las personas, exhortar, animar, levantar, apreciar, alabar lo bueno que cada uno hace. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Espero que sea de bendición para su vida, pero principalmente que si usted tiene esa tendencia, y quiero terminar diciéndole algo: los guatemaltecos, no conozco de otros países, pero los guatemaltecos tenemos una característica, y es que muchas veces somos negativos en cuanto a los juicios de la gente, e incluso cuando hablamos lo bueno, generalmente tenemos una frasecita por ahí, decimos algo bueno, pero inmediatamente decimos: pero qué bueno que este hizo algo bueno, pero ahí ya viene lo negativo. O sea, decimos algo bueno y enseguida lo borramos con algo malo. Por ejemplo, Guatemala es un país lindo, sí, pero mucha violencia, mucha pobreza. Estamos hablando lo negativo, y recordemos que nuestras palabras tienen poder para vida o para muerte. Cuando hablamos lo negativo, estamos hablando muerte, estamos hablando ruina, estamos hablando destrucción. Por ello tenemos que cuidar nuestras palabras. Por eso la palabra nos dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Quitémonos de nosotros ese sí pero, que siempre lleva detrás algún pensamiento negativo, y quedémonos solo con lo positivo. De esa manera, enfocarnos en lo positivo de las personas nos va a ayudar a vencer toda tentación a la crítica y al juicio. Muy bien, con esto hemos terminado esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse, que Dios les bendiga, y si Dios lo permite, a mediodía estaremos emitiendo otra perla de la palabra para seguir edificándonos en nuestra bendita fe en el Señor Jesucristo. Bendiciones y un abrazo para todos, y gracias por conectarse.